Cuando nosotros partimos del avance de la creencia en el Dios de la Biblia, entendemos que el Dios de la Biblia es el más difundido en la historia. Es interesante que la Biblia, cuando uno empieza a leerla, esperaría un relato poético de cosas moralmente buenas, pero se encuentra con una historia que va en conjunto con la historia de la humanidad. Te obliga la Biblia a leer la historia de la humanidad, el comportamiento de los humanos en la historia. El comportamiento de los humanos no depende en sí mismo del conocimiento, sino de la decisión que quieran hacer con tal conocimiento. En las Escrituras en la Biblia se muestran miles de historias de cómo el Dios de la Biblia interactúa con su creación, el humano, pero se muestra constantemente que es rechazado. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la biografía de la Biblia, vemos una biografía del rechazo y de la fidelidad. Si leemos la historia bíblica como una trama continua, no como episodios aislados, aparece un patrón sorprendente. Jehová actúa en todas las épocas y sin embargo casi siempre es rechazado por la mayoría. Frente a este rechazo, un pequeño remanente, a veces casi un diezmo humano, responde con fe. Esta dialéctica entre el rechazo y el remanente, los pocos que aceptan, atraviesa el cielo y la tierra. Desde el principio, con la caída de Lucifer en los cielos, hasta la iglesia extendida por todas las naciones que anticipa el día en que toda rodilla se doblará ante Jesucristo. Si empezamos por parte, antes de que fuese el primer día, antes del hágase la luz, existió un entremedio. Cuando Dios dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, después dice la tierra estaba desordenada y vacía. Y aquí es donde nosotros ubicamos, o la Biblia ubica la rebelión de Lucifer, la rebelión antes del humano, antes de la creación, de la recreación del planeta Tierra. Lucifer cae al mundo y ya está en el huerto antes de Adán y Eva, y él es el que se le acerca. Esta rebelión está marcada en los profetas. La creación visible arranca de entrada con un telón de fondo, la caída y el conflicto. Primero el rechazo en el cielo, luego el rechazo en la tierra. El caos inicial evoca la ruptura del orden requerido por Dios. Desde aquí la historia entera será el esfuerzo divino por ir reordenando, separar la luz de las tinieblas y llamar un pueblo. Después en Edén, el diseño perfecto, se enfrenta a un rechazo, el primero de los humanos. En el jardín Dios ofrece vida, comunión, mandato, armonía. La desobediencia de Adán y Eva es el arquetipo del rechazo de los humanos. ¿Por qué? Porque se prefiere la voz de la serpiente a la voz de Dios. La serpiente que te dice, no, tú puedes ser Dios. Sin embargo, aún en la caída, Dios pronuncia la promesa, la simiente que herirá a la serpiente. La simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente. Aquí, el remanente, el concepto de remanente, es apenas una línea profética, una esperanza que ya está sembrada. En los primeros hombres ya se siembra esta semilla de que va a haber constante redención. En el mundo antes del diluvio hay una corrupción general. Si bien Dios no se manifiesta grandemente, más notoriamente en la Biblia con el profeta Enoc y después Noé, este arca que Dios le manda hacer a Noé es para pocos. La violencia y la corrupción se vuelven sistemáticas en todo el mundo, y Dios lo ve, y es sin precedente esta corrupción. Noé y su casa constituyen ese remanente, ese pequeño pueblo, mínimo, 8 almas preservadas frente al mare magno de incredulidad que existía en toda la humanidad. El diluvio revela que Dios juzga, pero también salva, y que la salvación en ocasiones viaja en barcos pequeños. Después de Noé viene Babel y Abraham, de la soberbia colectiva al llamado particular. Babel representa la unidad sin Dios, una humanidad que se organiza para autoexaltarse, como la ONU hoy. La respuesta divina no es solo confundir lenguas, sino llamar también a Abraham. Sal de tu tierra, nace de la lógica del pacto y del pueblo. Dios se ata a promesas concretas y el remanente toma forma histórica. Una familia. ¿Y cuánto costó desde esa familia llegar a las 12 tribus y después llegar a la tierra? ¿Cuánto costó? Los patriarcas, Egipto, el Éxodo, la ley dada en el desierto, el becerro y los fieles. Con Moisés llega la ley, la Torá. Israel escucha a Jehová en el Sinaí, pero casi inmediatamente levanta un becerro de oro. Otra vez la mayoría tropieza. Otra vez aparece el núcleo fiel. Moisés intercede, los levitas se consagran, Josué y Caleb crecen y creen. Aquí el remanente ya no es solo familia, es congregación dentro del pueblo. Cuando pasamos al periodo que entran a la tierra y la conquista y los jueces, se vienen ciclos de olvido y rescate. El libro de los jueces es un metrónomo. Idolatría, opresión, clamor, liberación. La mayoría olvida, Dios recuerda, el remanente responde. Débora, Gedeón, Samuel, nombres que señalan que incluso cuando el país entero vacila, Dios conserva lámparas encendidas. Después viene David, Salomón, Saúl. Saúl, el primer rey de Israel, encarna la tentación de perecer más que obedecer. David es conforme al corazón de Dios.
remanente dentro del trono, aunque no sin fracturas. Después viene Salomón, sabio y esplendoroso, pero termina cediendo al sincretismo religioso. El clímax de gloria desemboca en fisura espiritual, preparando la división del reino. Se divide el reino en el norte, la casa de Israel, y en el reino del sur, la casa de Judá. Los judíos y Efraín arriba. Tras Salomón el reino se divide. La casa de Israel, que representa a las 10 tribus del norte, se sumerge en la idolatría persistente, y aparecen profetas, Elías, Eliseo, aunque como voces aisladas, mandan más profetas, Oseas, etc. Y luego Asiria, en el 722 a.C., los conquista y deporta a las 10 tribus. De aquí nace el término las 10 tribus perdidas. No regresan como cuerpo político visible, un símbolo poderoso de pérdida del rechazo. Ellos se perdieron, nunca han vuelto. Hoy en día se pueden ver bajo ciertos linajes que se han conservado, que vuelven a Israel. Pero los que sí volvieron, aunque fue más tarde su deportación, la casa de Judá, los judíos, resiste un poco más de tiempo con reyes reformadores como Ezequías, Josías, pero también cae en idolatría y violencia. Babilonia destruye Jerusalén y el templo en el 586 a.C. Aún así Dios guarda un remanente. Se va al exilio con Daniel, con Ezequiel, y retorna con Zorobabel, Esdras y Nehemías. Y el hilo no se corta, el remanente reconstruye el altar, el templo, las murallas. Después vienen los últimos profetas, Zacarías y Ageo, y hay 400 años de silencio. Y en este periodo intertestamentario el pueblo vive tensiones, es el dominio extranjero. Hay fidelidad, hay reformas, pero también hay sectas, fariseos, saduceos, esenios. Hay una lucha y anhelos, crece el deseo del Mesías, del Mashiach, del ungido. El remanente se expresa en piadosos anónimos que esperan la consolación de Israel, como cuando apareció Jesucristo. Jesús, está escrito que vino a los suyos, pero ¿quién lo reconoció? Solo el remanente. Jesucristo es la irrupción definitiva de Jehová en la historia. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y la cruz condensa el rechazo humano al amor divino. Pero el remanente aparece. Judíos mesiánicos, los cristianos, los apóstoles, los discípulos, las mujeres fieles, miles en Pentecostés, forman el núcleo de lo que ahora sería un nuevo pueblo. Y porque estaba escrito: os provocaré a celos, judíos, con otro pueblo. En ellos las promesas de Abraham en la iglesia se abren para todas las naciones. Por eso la iglesia viene a ser el remanente que se vuelve pueblo, entre medio de las naciones. Con Jesús resucitado y el Espíritu derramado, el remanente se ensancha. Pablo dirá que el verdadero Israel es el de la fe. Esos son hijos de Abraham. La iglesia atraviesa persecuciones, herejías, reforma, avivamiento, pero nunca deja de ser en esencia el pueblo de los que oyen y obedecen. A veces minoría perseguida, a veces mayoría cultural, pero siempre llamada a la fidelidad. Y es sorprendente que Israel o los judíos, aunque hayan caído, ellos siguen manteniendo la promesa, la vuelta a su tierra de la diáspora y la esperanza, como dice el himno de Israel, de volver a la tierra prometida. La casa de Judá conserva identidad a lo largo de estos 2 milenios. La casa del norte de Israel aún permanece como herida histórica en las escrituras. Su pérdida resuena como una advertencia para los que no quieran volver. Aún así los profetas vislumbran restauraciones. La casa de Judá se unirá con la casa de Israel. Dios sabe dónde están los suyos, incluso cuando el censo humano no puede contarlo. Entre tanto, la iglesia funciona como ese puente, incorpora gentiles sin anular la raíz hebrea y anhela la plenitud entre ambos. Judá y las naciones glorifiquen al mismo Señor. Como lo hemos dicho, el Mesías cristiano en su segunda venida es exactamente lo mismo que piden los judíos para la venida del Mesías. Ojo, hoy una parte enorme de la humanidad nombra a Jesús de algún u otro modo. Unos lo confiesan como Señor y Salvador, otros lo honran como profeta o Mesías sin abrazar su divinidad. Aún con diferencias doctrinales, la figura de Jesús está en el centro del mapa espiritual de la humanidad. Y sin embargo, según la lógica divina, el remanente no se define por cantidad, sino por obediencia y fidelidad. La confesión plena no es meramente decir Señor, sino hacer la voluntad del Padre. Por eso este es el patrón teológico. Aquí Dios, aunque es rechazado la mayoría de las veces de la humanidad, es un Dios que persevera. De Edén a Jerusalén, de Asiria a Babilonia, de Roma a la modernidad, se repite la paradoja. El Dios más rechazado es también el más perseverante. Es el siervo que sana, el esposo fiel a la esposa infiel, el padre que corre al encuentro del pródigo. La historia de Dios con el hombre es la historia de su paciencia, y la historia del hombre con Dios es la historia de nuestra fuga, de nuestro regreso. Por eso esta es una escena de símbolo. Toda rodilla se dobla. Cuando pusimos en el video anterior a Jesucristo al centro, rodeado de las 6 grandes figuras de la humanidad, esta imagen, Jesús en el centro con la Biblia en la mano, y las grandes tradiciones, incluso la ciencia, representado con el robot, doblan su rodilla. Este es un comentario visual de la promesa. La creación entera reconocerá al Hijo de Jehová. No se trata de humillar culturas, sino de reordenarla bajo la verdad y la gracia, que todo converge en Yeshua HaMashiach. Conclusión. ¿Cómo concluimos? Que la cronología del rechazo es la victoria del remanente. En el cielo la caída de Lucifer, el primer rechazo. En Edén, el diluvio, la caída de Noé, hay un remanente pequeño. En Abraham y Moisés, el pacto y la ley, siempre hay un remanente que cree.
En los reinos y profetas el esplendor y fractura, el norte perdido, el sur podado, pero vivo. De Judá viene la salvación, dijo Jesús. Y aunque Jesús fue rechazo, un rechazo culminante, es como que hayan dado la muerte a Dios, pero fue una victoria con la resurrección. Nace el remanente del Mesías, la iglesia en las naciones, fiel. Israel es castigado por 40 jubileos, pero la iglesia es la que permanece. Aún con todas sus fisuras, el evangelio y la palabra de Dios es llegada a todas las naciones, en medio de luces y sombras. Por eso lo porvenir de la historia va hacia una consumación. Las señales hoy en día, las profecías cumplidas. Esta lectura dice que Jehová, aunque es el más rechazado, es al mismo tiempo el más constante y que muestra su amor para los que quieren venir a Él. No es por miedo, es por convicción. Y si es por miedo, ya se convencerá. Y el hilo del remanente prueba que su plan no depende en mayoría sino de la fidelidad. Del caos de Génesis 1.1 hasta 1.2, hasta la visión final de la gloria de la Jerusalén celestial descendiendo a la nueva tierra. La historia está marcando en una sola escena y está en el eje Jesucristo. Y alrededor un mundo finalmente reconciliado en el séptimo milenio. Ahora bien, ¿por qué Dios es el más rechazado de alguna manera? Es porque es el que más ha estado. Al humano de por sí, por naturaleza, tiene una convergencia a hacer cosas que van contra los mandamientos. Él da la salida para solucionar este problema que él le llama pecado. El mundo le puede llamar debilidad, le puede llamar de otro tipo, pero la verdad es que él ofrece su fuerza, su espíritu, su ímpetu para poder vencer esas cosas negativas. Entonces, aunque el mundo hable en contra de Dios, haya más ateísmo, hayan países que casi enteros son ateos, la fuerza de la Biblia, con todas las huellas de Dios que hay, con la ciencia incluso respaldando las escrituras, el que no quiere reconocer es porque no quiere ver.